Bienvenidos. Les invito para que pidamos la bendición del Señor una vez más. Amoroso Padre, Dios bendito, que hiciste los cielos, la tierra y todo lo que existe. Le damos honra, honor y expresamos nuestra gratitud por las bendiciones que recibimos cada día. Invocamos hoy, como siempre, la compañía de tu Santo Espíritu, que disponga nuestros corazones para recibir tu palabra, que nos conceda la gracia y la sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta oportunidad vamos a comentar una profecía que encontramos en Apocalipsis en el capítulo 18. Si ustedes tienen su Biblia por ahí, pueden abrirla y pueden buscar Apocalipsis capítulo 18 y vamos a estar estudiando los 4 primeros versos del capítulo. Decir, antes de entrar en nuestro estudio de hoy, que en Apocalipsis, el capítulo 14, en los versos 6 hasta el 12, tenemos el mensaje de mayor urgencia para la raza humana en este momento de la historia. En los versos 6 y 7 tenemos el mensaje del primer ángel que nos habla del Evangelio eterno, de la adoración a Dios como creador que es, y nos anuncia que el juicio ha comenzado. El juicio preadvenimiento. Y luego, en el siguiente verso, en el verso 8, el mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia. Precisamente eso es lo que estaremos estudiando esta noche, o en este momento. Ha caído Babilonia. Y leo en el capítulo 18 y el verso 1 de Apocalipsis. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, ¿después de qué? Bueno, está comenzando el capítulo 18, entonces después de esto tiene que estar referido al capítulo anterior, que es el capítulo 17. Y en el capítulo 17 lo que se explica es precisamente sobre la gran ramera y sus hijas. Y el último verso del capítulo 17 deja claro que la gran ramera, dice, es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, después de haber explicado, haber presentado a la gran ramera y sus hijas, entonces ahora el ángel dice, viene con gran poder, dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, un ángel alumbra la tierra. Y claro, como siempre, tenemos preguntas para resolver. ¿Y cómo es que el ángel alumbra la tierra? ¿Cómo es que alumbra? Y claro, la respuesta a esa pregunta es cómo es que el ángel alumbra, cómo es que Dios alumbra también a nosotros y cómo es que el Espíritu Santo nos alumbra, tienen una misma respuesta. Y la respuesta la encontramos en el Salmo 119-105. Un texto muy conocido. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y dice, lumbrera a mi camino. Entonces, claro, somos alumbrados por esa lámpara. El ángel utiliza la lámpara de la palabra de Dios para alumbrarnos en este lugar oscuro. Y me gusta mucho cómo lo expresa el apóstol San Pedro. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 19, dice:
tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, y oiga la palabra que usa, alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el ángel venía para alumbrar. ¿Y cómo alumbra? Alumbra por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Y el apóstol Pedro nos dice que especialmente esa lumbre, esa luz nos llega por medio de la profecía, porque él dice la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, el ángel que vemos en el verso 1 dice que alumbró la tierra. Entonces, claro, la alumbra con la palabra de Dios. Ciertamente los que rechazan la palabra de Dios se encontrarán ¿cómo? Se encontrarán en tinieblas, se encontrarán en un lugar oscuro, sin entender las cosas que están ocurriendo. Y entonces pasamos al verso 2. Y dice Apocalipsis capítulo 18 y el verso 2, que el ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, claro, aquí tenemos varias cosas que resolver. Primero, dice que el sujeto de este texto es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué significa? Y note que no dice simplemente Babilonia, sino que dice la gran Babilonia. ¿A qué se refiere? Se refiere al imperio ecuménico formado por la unión de la gran ramera y sus hijas. O sea, de eso ya lo abordó allá en el capítulo 17. Entonces ahora lo que está haciendo es como retomando eso, ¿no? Ese es el imperio ecuménico formado por la unión de la gran ramera y sus hijas. Es decir, las religiones unidas con el pretexto de la paz y el desarrollo. Y es curioso, ¿no?, que en 1 Tesalonicenses el capítulo 5 y el verso 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces estén atentos, dice, porque se aproxima la destrucción repentina. Entonces, claro, la gran unión, con el pretexto de la paz, con el pretexto del desarrollo para salvar el planeta. Esto es muy similar a cuando todos los pueblos se unieron en un mismo proyecto para construir la Torre de Babel. De hecho, el nombre Babilonia viene de ahí, viene de Babel. Entonces nos encontramos ahora en una situación que es muy parecida, es como casi la repetición, ¿no? Entonces, eso es lo que significa Babilonia, ¿no? Esa coalición de las religiones buscando dar solución a los problemas del planeta, a su manera. Pero el texto no solo dice que ahí está la gran Babilonia, sino que dice que Babilonia ha caído. ¿Y qué significa esto de que ha caído? ¿Qué significa esto? Y por supuesto, nosotros podríamos imaginar un montón de cosas, pero no olvide esto, por favor. Las respuestas válidas son las que nos da la palabra de Dios, no las que nos dan las especulaciones humanas. Y en la palabra de Dios encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14 y los versos 12 al 14, note lo que dice. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Note: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? Acá nos está hablando precisamente de la rebelión original. Antes de que esta rebelión relatada en el capítulo 14 de Isaías ocurriera, no había habido ninguna otra rebelión. El pecado no existía. Pero dice acá que este ser extraordinario, maravillosamente creado por Dios, como un ángel de luz, llegó un momento en que decide rebelarse. Y precisamente a ese estado de rebelión es el que el texto le llama caída, porque dice, ¿cómo caíste del cielo? Y el texto también nos dice que tenía la intención de levantar su trono y ser semejante al Altísimo. Pues ocurre de que esta coalición de religiones prácticamente están buscando resolver los problemas de la humanidad, suplantando a Dios y dejando de lado su palabra y especialmente su santa ley. Entonces, claro, la caída consiste pues ¿en qué? Consiste en ese estado de rebelión que lleva a las criaturas a usurpar la autoridad divina y querer establecer la suya propia. Y en el libro de Números, en el capítulo 24 y en los versos 3 y 4, en donde se relata el acontecimiento del profeta mercenario Balaam, contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en ese tiempo, dice, entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Y ponga cuidado por lo que sigue. Dice, caído, pero abiertos los ojos. Caído. ¿Quién era Balaam? Balaam había sido profeta del Señor. Y por eso es que dice acá que era un varón de ojos abiertos. Dios había hablado por su medio. Pero ¿qué ocurrió? Llegó un momento cuando las aspiraciones codiciosas lo llevaron a caer precisamente en esa situación de traición al Altísimo, cuando entra en alianza con Balac. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es la reunión o la alianza entre la religión y la política. Y claro, precisamente por eso es que se dice que este era un varón caído. Es decir, cayó del estatus en el que estaba como profeta de Dios por buscar precisamente el cumplimiento de sus aspiraciones y ambiciones personales y entrar en una alianza con el rey Balac, que representa precisamente el poder político. En otras palabras, la unión de los poderes religiosos con los poderes políticos, eso genera que estos entren en esa situación de caídas. Entonces, claro, el caída es Babilonia. Sí, ha caído precisamente por eso. Porque cuando Babilonia rechaza la autoridad de Dios, rechaza la palabra de Dios y comienza a funcionar basada en las cosas que son políticamente correctas, comienza a funcionar de acuerdo a las filosofías humanas, a las opiniones de los grandes líderes, entonces, claro, cae. Igual
que Balaam. Dice, varón de ojos abiertos, pero caído. Ahora, pero además, el verso también nos decía de que Babilonia ha caído y que se había hecho habitación de demonios. ¿Qué es esto de habitación de demonios? Bueno, primero es importante que nosotros reconozcamos la existencia de la dimensión sobrenatural. Y precisamente esto es un asunto que a veces se discuten. La Biblia dice en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los espacios. Claro. Entonces, Babilonia dice que se ha hecho habitación de demonios. Ahora, me llama la atención porque dice que se ha hecho habitación. ¿Qué significa que se ha hecho habitación? Quiere decir que han llegado allí, no han llegado de visita, han llegado para quedarse ahí. Y obviamente los demonios no llegan como tales, aparentando ser eso, sino que vienen con una variedad de disfraces para infiltrarse en todas las religiones, para buscar infiltrarse en todas las religiones, no importa si son religiones que pretenden cristianismo o no lo pretenden, pueden ser religiones de índole pagano, movimientos asociados con la nueva era, etcétera, ¿no? Y claro, vienen en una multitud de disfraces. Recuerde usted que cuando Adán y Eva fueron tentados, estaba disfrazado ¿de qué? Estaba disfrazado de serpiente. Y lo mismo ocurre en este tiempo, ¿no? Escuchamos nosotros muchos relatos de personas que hablan de que han tenido contactos con extraterrestres, otros aseguran de que han sido visitados por parientes que se habían muerto, algo otros más inclinados al misticismo oriental hablan de que tienen un guía espiritual que era un lama que vivió hace miles de años en el Tíbet, y claro, y dentro del cristianismo también algunos aseguran que el Señor Jesucristo se les ha aparecido, que se les ha aparecido un ángel, o que se les ha aparecido la Virgen, o que se les ha aparecido este o el otro persona considerada santo. Pero no olvide esto, no olvide, los demonios toman el disfraz que les es más conveniente para engañar. Precisamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice que Satanás es mentiroso desde el principio. Y que él no vino sino para ¿qué? Para robar, matar, destruir, para engañar. Cuando habla mentira, dice, habla de su propia esencia. Entonces, claro, él viene disfrazado. Si él viene y dice, miren, yo soy el demonio, entonces, por supuesto, nadie le haría caso, ¿verdad? Pero viene disfrazado. Y vea usted lo que dice 2 Corintios, el capítulo 11, los versos 14 y 15. Dice así. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Babilonia ha caído porque ha abandonado la palabra de Dios, la autoridad divina. Ha tomado en sus manos las competencias de Dios, al punto de que está siendo conducida por opiniones humanas de conveniencia política.
disfrazados por supuesto. Pues la Biblia nos dice de que en medio de todo esto, dice que los demonios están muy activos, ¿verdad?, para engañar. Y claro, el engaño más maravilloso es aquel que cuesta más descubrir. Aquel que más se parece a la verdad, ese es el engaño más efectivo. Entonces, claro, en Mateo, en el capítulo 7 y en los versos 21 al 23, nosotros tenemos una declaración del Señor Jesucristo que debe hacernos pensar acerca de este engaño tan maestro. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paremos un poquito acá. Perdonen. ¿En dónde está expresada la voluntad del Padre que está en los cielos? No está en ningún otro lado. Está en la palabra. Está en la Biblia. Está en la Sagrada Escritura. Está en la profecía. Recuerde lo que estudiamos al inicio. Al nomás iniciar dijimos que el ángel alumbra por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Entonces ahí es donde está la voluntad del Padre. Cuando una religión, aunque pretenda ser cristiana, se aparta de la voluntad revelada de Dios, tal como Él la mostró, tal como Él la dio, entonces ciertamente está entrando en un corredor que lo va a llevar ¿a qué? A la caída. Y entonces continúa el verso, ¿no? Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, vea usted, estas personas de las que Jesús estaba hablando acá, dice, no eran cualquier persona. Primero, pretendían ser cristianos. Y sabemos eso ¿por qué? Porque le llaman a Jesús, ¿cómo? Le llaman Señor, Señor. Claro, los paganos no hacen eso, los ateos tampoco. Eso lo hacemos nosotros los cristianos, los que llamamos a Jesús nuestro Señor. Entonces dice que ellos le van a decir Señor, Señor. Eso nos dice ya de que de los que él está hablando pretenden cristianismo, ¿no? Profesan cristianismo. Pero además de eso, dice también lo siguiente. Dice: no profetizamos en tu nombre. Es decir, ellos están diciendo, no, si es que nosotros teníamos profecía. Teníamos profecía. Y además, dice que echaban demonios fuera. Es decir, hacían exorcismos. Tenían profecía, hacían exorcismos. Y además de eso, también dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, ahora, mire, esto es increíblemente importante, importantísimo. ¿Por qué razón? Porque hay una gran cantidad de personas en el mundo que piensa que si hay un milagro de por medio, entonces eso es la verdad. Pero aquí nos está diciendo que no es así. ¿Por qué? Mire cómo termina el pasaje. El pasaje dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo de que hay hacedores de maldad que pretenden cristianismo, que son capaces de hacer milagros, que son capaces de profetizar, que son capaces de ¿qué? De fingir exorcismos. ¿Y cómo es que pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque Babilonia ha caído. ¿Y se ha hecho qué? Se ha hecho habitación de demonios.
Entonces, claro, recuérdelo bien, los milagros, las profecías que son más bien adivinaciones y todas estas cosas sobrenaturales no son garantía de que alguien está de parte de Dios. Jesús le dijo claramente a esta gente, le dijo, no los conozco, apártense, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Y por qué les dice eso? Porque les dice, note que aquí tenemos nosotros en este pasaje un contraste. Dice, al inicio dijo, entrará en el reino, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Los que van a entrar, dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora, si ustedes no hacen la voluntad de mi Padre, si ustedes desprecian la palabra de Dios tal cual está escrita, entonces, ¿se convierten en qué? Se convierten en hacedores de maldad. Y dice el Señor, yo no los conozco. Ahora, este disfraz es el más efectivo de todos. Y entonces alguien puede ser muy sincero. Y por eso es importante que cada uno de nosotros examine bien lo que cree a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios. No a la luz de lo que le han dicho. Y yo por eso siempre los desafío. No crean lo que yo estoy diciendo. Mire, vaya usted a la Biblia y entonces véalo usted mismo. Con oración. Con corazón dispuesto a hacer la voluntad de lo que Dios le revela en esa palabra. Y entonces, claro. Entonces decíamos, pues, que Babilonia, la gran Babilonia, ha caído. Y se ha hecho habitación de demonios. Y claro, ha rechazado total o parcialmente la palabra. Por supuesto, cuando hay un rechazo total de la palabra es más fácil de discernir el engaño. Pero cuando el rechazo de la palabra es parcial, entonces cuesta más. El engaño es más efectivo. Por eso desconfíe completamente de alguien que le diga, mire, esa parte ya no vale. Esa parte ya no vale. O sea, puede ser que no lo entienda, ¿verdad? Pero usted tiene que hacer su propio estudio. Usted tiene que suplicar al Señor que le enseñe las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, es cuando se rechaza la palabra de Dios, se rechaza la presencia de Dios. No debemos olvidar nosotros, está escrito, San Juan capítulo 1. Dice, y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y hay algunas versiones que traducen esa palabra, que es el logos, la traducen como palabra. Y en el principio era la palabra de eso. Y la palabra y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer notar? Lo que quiero hacer notar es que cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, estamos rechazando a Dios. Eso es lo que quiero hacer notar. Eso es. Entonces, yo no puedo decir que amo a Dios sobre todas las cosas y rechazar su palabra. No puedo. Tampoco puedo decir amo a Dios sobre todas las cosas, pero solo acepto la mitad de su palabra. O también puedo ir al extremo todavía de decir, bueno, creo el 80% de la palabra. Todo lo otro ya no lo creo. No puede ser. Entonces, a lo mejor podríamos tener pensamientos de esa naturaleza porque no hemos entendido. Porque todavía no hemos comprendido por qué Dios dijo, hizo, aconsejó, mandó esto o lo otro. Y no lo valoramos. Entonces el desafío es, si no queremos nosotros caer en el engaño, debemos asegurarnos de conocer la palabra de Dios por nosotros mismos. Hay demasiada gente diciendo
cosas porque se las han dicho. Simple y sencillamente las repiten, ¿verdad? Pero no es que ellos hayan tomado el tiempo para estudiar. Eso es lo que se necesita. Debemos tomarlo, ¿no? Y entonces, claro, dice que el ángel alumbra y que a gran voz, entonces dice, ha caído Babilonia. Ha caído. Se ha hecho habitación de demonios. Dice, guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, el énfasis que hace el verso está repitiendo la misma cosa en 3 veces en el mismo versículo. Como quien dice, bueno, para que les quede claro, se lo voy a decir de 3 maneras diferentes. Primero dijo, habitación de demonios. Y luego dice, albergue de qué? De todo espíritu inmundo, de toda ave inmunda y aborrecible. Y me llama la atención la figura de las aves inmundas y aborrecibles para representar los malos espíritus. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, el Evangelio nos dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de ¿qué? En forma de paloma. La paloma es un ave limpia. Eso es lo que nos encontramos nosotros en la Biblia, ¿no? En Levítico. Sin embargo, las aves de presa o las aves que comen cadáveres y son aves carroñeras, las aves que comen suciedades en los pantanos y todo eso, esas son ¿qué? Son aves inmundas. Entonces, si el ave limpia de la paloma representa el Espíritu Santo, quiere decir que todas estas aves inmundas representan ¿qué? Representan espíritus inmundos, espíritus de demonio. Entonces, esto no debemos, pasarlo por alto, ser indiferentes a esto, precisamente porque hay bastante gente que está influida por ideas materialistas y creen que las cosas sobrenaturales no existen. Sí existen. Y entonces muchos son sorprendidos por esto, ¿no? Así es de que, recuérdelo, los milagros no son evidencia de que alguien está del lado del Dios verdadero. Los demonios pueden también hacer milagros, pueden profetizar y pueden fingir ellos mismos exorcismos. Así es de que no lo olvide, el Señor les dijo, no los conozco, hacedores de maldad. En el libro de Santiago, y cómo es que los demonios han llegado a Babilonia y se han metido, se han infiltrado ahí y están haciendo mucho daño, engañando. ¿Por qué es que ha ocurrido eso? Bueno, en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 7 dice así, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Pero Babilonia no se ha sometido a Dios. Y claro, cuando no nos sometemos a Dios, entonces perdemos nosotros, ¿qué? Perdemos su protección, su cuidado. Y entonces los demonios llegan fácil, porque dicen que esta es nuestra oportunidad. Cuando rechazamos, por eso es importante que usted entienda que rechazar la palabra es rechazar a Dios. Y cuando lo rechazamos, entonces, ¿cómo vamos a estar sometidos? Someteos a Dios quiere decir someterse a la autoridad de la palabra tal cual está escrita. Eso es someterse. Y entonces, claro, cuando ese es el escudo en contra de la influencia demoníaca, es la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos claramente en la tentación en el desierto, cuando el Señor Jesucristo se enfrentó cara a cara con Satanás y la defensa de Jesús fue siempre ¿qué? Un escrito está. Escrito está, siempre. Y la defensa de Jesús es la misma nuestra. Entonces, aceptando el escrito está como máxima autoridad, es que nosotros nos sometemos a Dios. Y entonces estamos listos para ¿qué? Estamos listos para resistir. Y el demonio, dice la palabra, que va a huir, no va a quedarse a vivir con nosotros como le ha ocurrido a Babilonia.
Pero avanzamos entonces y vamos al verso 3 del capítulo 18. Dice el Apocalipsis 18:3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces comencemos a mirar un poco el texto. Dice que las naciones han bebido el vino. Han bebido el vino. ¿Cuál vino? El vino que les ha servido Babilonia. ¿Qué significa esa figura de beber? Quiere decir que se han tragado esas ideas, se han tragado esos planes, se han tragado esas doctrinas, se han tragado esas propuestas mundiales, ¿no? Dice, han bebido del vino que Babilonia les ha dado. Y entonces se han tragado la idea de que juntarse todos, aunque no todos crean lo mismo, juntarse todos abandonando la palabra de Dios, rechazando la doctrina del Señor. Entonces, ¿cuál es el discurso? En Babilonia el discurso es: no nos fijemos en la doctrina, no nos fijemos en lo que nos separa, fijémonos en lo que nos une. La doctrina separa. El Señor nos dijo bien claro: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces está clarísimo que todo aquel que repite ese discurso, esa narrativa de que la doctrina no es importante, simple y sencillamente está repitiendo ¿qué? Está repitiendo la causa de la caída de Babilonia, el abandono de la autoridad de la palabra de Dios. Se ha tragado el vino de Babilonia. Y entonces, claro, ven, si la doctrina es la enseñanza que el Señor nos ha dado para mostrarnos cuál es el camino correcto. Entonces, claro, pero Babilonia precisamente ha tomado el camino equivocado y ha hecho que muchos se traguen esa idea, y entonces por eso la Biblia dice que han bebido, las naciones, dice, han bebido del vino del furor de su fornicación. Entonces ahora llegamos aquí a otra cosa. La fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué representa la fornicación aquí en esta parte? Recordemos que estamos hablando acá de símbolos proféticos. Fornicación es una relación ilícita que Dios no aprueba. Dios estableció una manera de relacionarse correctamente. Estableció el matrimonio. En el Edén, en el Génesis, lo estableció. Y él dijo, varón y hembra. Así es, el matrimonio es correcto. Y no creó dos mujeres para un hombre, ni dos hombres para una mujer, ni mucho menos un hombre para un hombre, no, nada de eso, ¿verdad? Entonces, claro, es una relación, fornicación es una relación ilícita y que por lo tanto no cuenta con la aprobación de Dios. Pero aquí no estamos hablando precisamente de las relaciones entre individuos, sino que recordemos que estamos hablando de símbolos. Entonces, ¿cuál es esa relación ilícita que Dios no aprueba en la que Babilonia ha hecho caer a las naciones? Fíjense que la gran ramera, ya dijimos que son las religiones unidas, ha hecho alianza con las naciones de la tierra. Esa unión es absolutamente ilícita. Ha hecho alianza con las naciones de la tierra, con los reyes de la tierra y con los mercaderes de la tierra. Eso es lo que el texto dice. Es decir, que hay una coalición. Esa relación, esa unión de la religión con las naciones, con los reyes de la tierra
y con los mercaderes de la tierra, eso es la fornicación. Pero entonces ahora necesitamos discernir qué es esto qué son las naciones. ¿Mm? Es interesante porque las naciones tienen su propia identidad. Es una identidad que precisamente la vemos expresada en la cultura. Entonces Babilonia, ¿qué es lo que ha hecho? Babilonia lo que ha hecho es respaldar las culturas degeneradas de las naciones, que niegan la validez y la actualidad de la Biblia. Las últimas encuestas que se han hecho en los Estados Unidos y en algún otro de estos países que se consideran más desarrollados nos hacen ver de que cada día el número de personas que creen en Dios disminuye. El número de personas que creen que la Biblia es la palabra de Dios disminuye. El número de ateos crece. Y claro, y vemos también cómo en estas culturas que cada vez se apartan de Dios, de su voluntad, que lo desconocen su autoridad, entonces también vemos cómo cada día la maldad crece, cómo la degeneración de la sociedad aumenta. Entonces, claro, incluso se ha llegado a tragar la idea de que Satanás no existe, que es simplemente un símbolo para un concepto y que no existe. Se niega la creación. Y claro, al pecado ahora se le pone la viñeta de derecho, al punto de que hay sociedades que dicen que matar bebés es un derecho. Entonces, vea usted. Así es de que entonces Babilonia se ha ido acomodando a esas culturas. ¿Por qué? Porque si les dice, miren, eso es pecado y ustedes tienen que abandonar eso, pierde ese apoyo de todas esas masas. Entonces no, prefiere entrar en esa relación ilícita de fornicación con las naciones, respaldando la cultura, admitiendo todo. Entonces, claro, cosas que contradicen frontalmente la revelación divina que tenemos en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Así es de que la Babilonia cada vez más se aparta de Dios y entra a aplaudir las diferentes modalidades de esa cultura degenerada de las naciones actuales. Pero dice que también ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Y quiénes son los reyes de la tierra? Esto es mucho más fácil de discernir. Porque los reyes de la tierra son los gobernantes. Son los poderes políticos que lideran los países. Entonces, claro, y sus organismos multilaterales, es decir, las organizaciones que aglutinan, que juntan diferentes países, por ejemplo la ONU. Babilonia ha entrado en una relación ilícita, ha entrado en fornicación con los gobiernos. Como Babilonia no tiene el poder de Dios, entonces para hacer cumplir sus propósitos planetarios, entonces ha buscado el apoyo político de los gobiernos y de las organizaciones que estos han formado. Así es de que claro, y esto se relaciona con lo anterior de la fornicación con las naciones, por esto. Porque todos los gobernantes no quieren dejar el gobierno, estos quieren seguir gobernando por siempre. Y para seguir gobernando por siempre, entonces necesitan ceder a las presiones que les hacen las masas estas incrédulas y degeneradas. Entonces, claro, los gobiernos ceden
ceden a las masas porque no quieren perder su capital político. Entonces nosotros vemos cómo esto se va haciendo una misma cosa, ¿no? Entonces, claro, Babilonia ha fornicado con las naciones, aplaudiendo todas esas cosas negativas que la Biblia condena, y los políticos, y se ha unido con los políticos, entonces que también buscan complacer a esas masas. Así es de que, claro, entonces están en un mismo concierto. Y por eso no es extraño mirar cómo los gobernantes de los diferentes países, no importa de qué ideología sean, desfilan hacia esa ciudad que Apocalipsis 17 en el último verso dice que es la que reina sobre los reyes de la tierra. Todos desfilan allá, todos desfilan allá, todos desfilan allá. ¿Y qué hablan en lo oculto? No sabemos. No sabemos qué es lo que hablan allá a escondidas. Pero es suficiente el testimonio de que todos están yendo para allá y que están asumiendo y aplaudiendo las propuestas que unos y otros van haciendo para tener una influencia mundial. Pero no termina ahí la relación de fornicación. Dice que Babilonia ha fornicado con las naciones, ha fornicado con los reyes de la tierra, pero también dice que ha fornicado con los mercaderes de la tierra. ¿Y quiénes son los mercaderes de la tierra? Eso también es fácil. Son las corporaciones que controlan las economías y las finanzas mundiales. Y por eso encontramos nosotros las cumbres de los supermillonarios, ¿no? Poniéndose de acuerdo precisamente con las cúpulas de Babilonia. Y cada vez más en los diferentes países nosotros vemos cómo hay gobernantes que claramente han sido llevados al poder. ¿Por qué? Por la manipulación hecha a través de las religiones. Entonces, claro, todo eso es repetir la misma historia de Balaam. Eso es precisamente lo que tiene que ver con ese estado caído de las religiones, que Dios llama Babilonia. Babilonia, ¿por qué? Porque están todos juntos, pero unos creen una cosa, otros creen otra cosa y otros creen otra cosa, aunque, claro, tienen un mismo propósito, que es el propósito de ¿qué? Es el propósito grande de establecer su propia creación de sistema de gobierno mundial, con la excusa de la paz. Pero no lo olviden, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Tesalonicenses. Muy bien. Y entonces llegamos al verso 4. Y el verso 4 es un verso para mí hermosísimo. Porque es un verso que me consuela, me anima. Porque lo que ha descrito los primeros versos es triste. Es triste, ¿no? Saber que las religiones que pretenden servir a Dios han caído, han permitido que los demonios se infiltren allá de diferentes maneras, ¿no? Mire, hay bastantes iglesias en diferentes países que han adoptado formas de meditación tomadas del hinduismo, tomadas del budismo y una serie de cosas como los laberintos y todo este tipo de ejercicios espirituales le llaman, que no es otra cosa que misticismo que lleva a ¿qué? Que lleva a una forma de espiritismo. ¿No es? Y por eso es que dice que se ha hecho habitación de demonios, ¿no? Ha permitido todo eso. Entonces, claro, hay un apartamiento de la voluntad revelada de Dios para entrar en todo este tipo de cosas de origen, que no son de origen divino. Pero bien, eso es el lado oscuro, diría yo, de este pasaje, de estos pasajes. Pero el verso 4 es un verso que personalmente me anima, me encanta ese texto, porque dice así, Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe en sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas. Mire qué lindo. Dios conoce los corazones de todos. Y Dios sabe que en medio de todas esas organizaciones religiosas que se han hecho ese tipo de alianzas, hay personas que son ¿qué? Que están buscando sinceramente hacer la voluntad de Dios. Desafortunadamente, ¿qué? Desafortunadamente han sido mal enseñados. Y ellos a lo mejor no han tenido el tiempo para estudiar la Biblia o nadie les dijo. Porque es curioso. Me he encontrado con personas que me han dicho, mire, a mí en la iglesia me han dicho que no estudie la Biblia, que nada más vaya al culto. Y que ahí, claro, y lo mismo encontramos también dentro del catolicismo. Un montón de gente que dice, no, la Biblia no, lo que diga el sacerdote, eso es. Entonces, claro, hay mucha gente que es sincera, que es honesta. Y Dios lo llama ¿cómo? Dios lo llama pueblo suyo. Estos son los verdaderos israelitas, en los cuales no hay engaño, porque ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Lo que pasa es que todavía no la han conocido. Y precisamente este esfuerzo que hacemos de estas reflexiones va precisamente con la intención de que aquellos que no han logrado todavía discernir estas cosas, pero son sinceros, en su corazón quieren hacer la voluntad de Dios, se enteren, tengan el conocimiento, que lo comprueben en la palabra, porque no es asunto de que deben creerlo solamente porque lo decimos, porque lo predicamos, no. Y por eso es que ustedes notarán que personalmente pues no ocupo este tiempo para contar chistes y entretener a la gente, sino cada vez voy sobre la palabra y le voy diciendo las citas a dónde está para que usted vaya y lo compruebe. Y entonces el Señor le dice a esta gente linda, porque es gente con corazón sincero, ¿no? Que quiere hacer la voluntad de Dios. Dios le llama pueblo mío. Y el Señor Jesús habló de estos también. Dijo, tengo otras ovejas que no están en este redil, dijo, las cuales me conviene traer. Entonces, claro, estos son los verdaderos israelitas, ¿no? Estos son los Job de este tiempo. A menudo, cuando estudiamos el libro de Job nos damos cuenta que en el cielo se reunió el concilio celestial y en ese concilio celestial apareció Satanás y entonces Dios le pregunta, pero ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces Satanás dice, yo vengo de mi planeta, el que tengo bajo mi control. Y entonces el Señor le dice, no lo tienes bajo tu control, ahí hay uno que es mío. Ahí le dice, ¿que no has visto a Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese no lo controla, pues lo controlo yo, le dice. Entonces, estos a los que Dios llama pueblo suyo, están en medio de toda esta Babilonia, ¿verdad? Pero son sinceros. Y entonces, estos son del Señor. Este dice, son míos. O sea, a veces creemos de que los demonios han logrado dominar todo. No han logrado dominar todo. Dios tiene su gente. Y está ahí. Y por eso el Señor les dice, miren, toda la Babilonia está caída. Salgan de ahí. Porque ustedes son míos. Ustedes no pertenecen ahí. Si Cristo es su rey, entonces ustedes no pueden rechazar su palabra. Busquen, vengan, vean. Y claro, y el texto dice, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y entonces aquí nosotros debemos hacer un recordatorio, porque dice, miren, que no participe de sus pecados, y que si participa de sus pecados, entonces va a participar también de las plagas que van a caer sobre los pecadores. El término pecado es un término que ya no se oye, que está siendo borrado de los diccionarios, ¿verdad? Hoy nada es pecado. En Babilonia, en la cultura de las naciones, ya nada es pecado. Pero
delante de Dios el pecado sigue existiendo y Dios lo define claramente. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 4 dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Entonces, y aquí hay un asunto que creo que es muy importante de recordar y de entender. Mire, el apóstol Santiago escribió: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es hecho culpable de todo. O sea, no basta desobedecer, no es necesario desobedecer los 10 mandamientos. No. Dios dice, los 10 son. Pero Satanás viene y dice: no, mira, guarda 9, solo 9. Hay uno ahí que ese no vale, ese no le hagas caso, no es para. Y claro, las personas que se niegan a guardar un mandamiento, cualquiera que sea, están siendo incoherentes y no se dan cuenta lo que el apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo. Dijo: cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto es hecho culpable de qué? De todos, de todos. Y se habla y se repite en Babilonia, de que la ley del Señor, que es la que define el pecado, está abolida. Pero mire usted lo que dice el Salmo 119, 126. Dice: tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Babilonia se ha encargado de hacer la propaganda y hacer que el mundo beba de su vino, de que la ley está invalidada. Y quiero repetir aquí lo que ya he mencionado antes en otras reflexiones: la idea de cambiar la ley no es una idea de Dios. Dios no cambia. Él dice: yo, el Señor, no me mudo. El mismo, ayer, hoy, por siempre. La idea esa de cambiar la ley viene ¿de quién? Viene de un poder que la Biblia identifica como el anticristo. En Daniel el capítulo 7 y el verso 25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, sería un poder perseguidor. Y pensará, dice, en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, la idea de cambiar la ley es una ley de Babilonia. ¿Inspirada por quién? Inspirada por los espíritus de demonios, que son los que le mueven los hilos al anticristo. Y serán, dice, entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. No lo olviden. Y entonces dice de que si se queda en Babilonia, va a participar de esos pecados, de los pecados de Babilonia, en donde va todo esto. Ese rechazo a la palabra, ese rechazo a la santa ley de Dios, que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra, que la depositó adentro del arca de la alianza, del arca del pacto, como lo más sagrado, ¿no? Entonces, claro, ahora dice que todos aquellos que participen de esos pecados van a ¿qué? Van a recibir su parte de sus plagas. Dice: no participéis de sus pecados para que no recibáis parte de sus plagas. Y esta es una invitación. ¿Es una invitación a qué? A recibir el sello de Dios. ¿Y cómo es eso? En Apocalipsis, en el capítulo 7 y el verso 3, dice: diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los ángeles están deteniendo los vientos, ¿no? Están deteniendo que las plagas postreras que se describen en el capítulo 16 de Apocalipsis caigan. Dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis que antes de que eso ocurra, el pueblo debe ser sellado.
Entonces, cuando el pueblo haya terminado, los verdaderos israelitas hayan terminado de ser sellados, entonces las plagas los ángeles van a soltar los vientos y las plagas van a ser derramadas. Y el Señor dice, salgan de Babilonia. Salgan de Babilonia. Ustedes son míos. Ustedes son míos. Pueblo mío. Salgan de Babilonia, dice. Si ustedes se quedan ahí, no van a recibir el sello de Dios. Lo que van a recibir es la marca de la bestia. Y entonces, claro, y si no tienen el sello de Dios, no van a tener la protección de las plagas postreras. No se va a hacer realidad en ellos las promesas hermosas del Salmo 91, que dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tienes el sello de Dios. Porque saliste de Babilonia. Porque echaste tu suerte con el Señor. Entonces, claro, Babilonia ha caído. Toda esta confusión y mezcla de religiones de todo tipo buscando un gobierno global, estableciendo un sistema de control de la economía, de la cultura, contrario a la voluntad de Dios, expresada en su palabra, es Babilonia caída. Entonces, hoy, entendiendo esto y entendiendo las consecuencias de quedarse en Babilonia, le invito para que usted salga de Babilonia. Es decir, le paso la invitación que el ángel hace, porque el ángel, la voz del cielo, dice Apocalipsis 18, primero dijo, mire, Babilonia ha caído, y luego vuelve a decir, y oí otra voz del cielo, o sea, el ángel de nuevo. El ángel que había dicho, mire, Babilonia ha caído, ahora dice, salir de ella, pueblo mío. Usted no puede quedarse ahí. Si usted le pertenece al Señor, si usted es un verdadero israelita, en el que no hay engaño, si usted es el Job de este tiempo, que no está controlado por el enemigo, entonces usted no puede quedarse en Babilonia. Usted debe salir de ahí. Y si ya salió, asegúrese de no volver a caer, porque desafortunadamente a veces hay alguien que sale y de repente se regresa. Recordemos a la mujer de Lot. El Señor dijo, mire, salga, porque ahí va a caer fuego. Pero no vean atrás, dijo. Y claro, la pobre señora salió, pero amaba lo que había dejado allá. Y en desobediencia a la palabra de Dios, miró atrás. Y usted conoce la historia. Pobrecita, ¿verdad? Que no le vaya a pasar eso a usted. Si usted ya salió, vaya adelante. Vaya adelante. Hasta que Cristo venga. Y si usted todavía no ha salido de Babilonia, le invito para que tome la decisión antes de que sea demasiado tarde. Salir de ella, pueblo mío. Si usted es del Señor, usted es un verdadero israelita, entonces venga al redil del Señor. Estudie. Si ahorita no lo tiene claro, vea la Biblia. Estudie. Pídale al Señor que le muestre el camino que debe, los pasos que tiene que dar. A veces nuestras amistades, nuestras relaciones familiares nos lo impiden y nosotros decimos, pero ¿cómo voy a dejar a todos estos círculos social que tengo? El que no deje padre, madre, hijos o mujer por causa de mí, ya no digamos, pues sí, porque a veces, y lo digo por experiencia, porque mi recorrido ha sido largo, Yo vengo desde la religión popular y de ahí pasé por un montón de estas ideas místicas y de ahí pasé a conocer el Evangelio y cada vez el Señor me ha ido mostrando. Bendito sea el Señor. Él quiere hacer lo mismo con usted, porque a todos quiere llevarnos al cielo.
Anímese. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque eres Dios misericordioso, que no quieres que nadie se pierda. Oramos, Señor, esta noche de manera especial por todas estas ovejitas tuyas que tienes ahí que todavía están en Babilonia, para que reciban la iluminación del Espíritu Santo, para que se enamoren de tu palabra, para que rechacen todo aquello que no tiene un fundamento en la Escritura, para que te amen sobre todas las cosas. Y Dios, para que les saques de Babilonia. Gracias, Dios amado, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.